Hoy tengo el placer de presentarles a una persona excepcional que ha destacado en su camino académico como los mejores estudiantes de la Facultad de Estudios Generales Letras. Es un honor tener con nosotros a Angie Flores Roa, quien no solo ha demostrado una dedicación inquebrantable hacia el estudio, sino que también ha sobresalido en diversos aspectos de su vida universitaria. Así que sin más, ¿qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, realmente aprecio la invitación que me hiciste. Me alegra tomarnos un rato para charlar. Nuevamente me alegra que podamos charlar para después de este rato de estrés de las matrículas. Y bueno, acá lista para las preguntas que me quieras hacer. Sí, bueno, la matrícula actualmente nos está costando un poco a casi todos nosotros. Es un proceso que suele estropear los planes de uno, ¿no? Pero bueno, ya la gente de la universidad nos va a entender. Bueno, Angie, quería preguntarte primero porque verás, como te presenté, eres una alumna excepcional, muy inteligente, muy capaz. Por ello quiero iniciar con esta pregunta que estoy seguro que al más de uno tendrá curiosidad por querer conocer, así que te la presento. ¿Cómo fue el proceso que te conllevó a ser una de las mejores estudiantes en nuestra facultad y qué te motivó a ser así de perseverante? ¿Sientes que tienes algo diferente al resto de nosotros, ya que incluso quienes se esfuerzan continuamente anhelarían tener resultados como los que admirablemente has conseguido? Bueno, en realidad considero que ser parte de este grupo de estudiantes destacados, por así decirlo, fue inesperado para mí, porque era mi primer ciclo y de hecho tuve que adaptarme, no fue lo mismo del colegio a la universidad. Bueno, siempre fui estudiosa, pero sí, para mí antes no tenía ese cambio de ambiente tan amplio lo que es la universidad, ¿no? Sobre todo en los estudios generales, y los cursos también varían mucho dependiendo de los profesores y el sílabo que le pongan. Cada profesor tiene una manera distinta de calificar y todo ello, ¿no? Yo todavía, como un poco antes de los parciales, todavía no sabía muy bien cómo tomar apuntes, claro, de la mejor manera, cómo estudiar para los controles de lectura, porque no tuve algo parecido en mi colegio, ¿no? No considero que sea diferente a los estudiantes. Para mí es una cuestión más como de prioridades y de metas personales. Para ser sincera, mi esfuerzo en los estudios se debe a que disfruto mucho aprender. O sea, realmente me gusta aprender lo más posible, sobre todo en temas que son de mi interés. Bueno, también creo que fue como una inspiración de mi madre, porque mi madre siempre fue muy destacada en sus estudios y probablemente ella me inculcó como ese aprecio por la educación. También ser agradecida con las oportunidades que tengo, porque, a ver, hay que ser sinceros, o sea, estar en una universidad como la Católica realmente es una oportunidad, ¿no? Y bueno, si hablamos del proceso, diría que para mí lo más importante fue saber adaptarme y ser empeñosa. También diría que parte importante de ello fue confiar en mí, porque al comienzo tal vez los resultados no eran como los del colegio, pero con el paso del tiempo estaba segura de que podía hacer algo mejor y me esforcé por ello, ¿no? Yo considero que es importante identificar los puntos en los que uno tiene que mejorar o cambiar para tener los resultados que uno quiere, ¿no? O sea, cada persona tiene metas y objetivos diferentes, pero también tienes que retroalimentarte tú mismo para saber qué es lo que está fallando y qué es lo que te está funcionando, ¿no? Realmente me parece súper genial que desde hayas ingresado a la universidad hayas tenido esa motivación y esa curiosidad, ¿no? Por seguir aprendiendo, ya que normalmente muchos de los universitarios aquí llegan a sus clases y estudian lo que se podría decir, entre comillas, lo necesario. Pero la idea de estar en una casa de estudios es aprovecharlo al máximo. Bueno, a mí me da curiosidad, ¿qué estrategia empleas para mantener un equilibrio entre tus estudios u otros aspectos de tu vida? Yo personalmente creo que apenas entré a la universidad, una parte de esa adaptación fue aprender a organizarme. A diferencia del colegio, en el colegio tú tienes un horario establecido y así es, o sea, no cambia durante todo el año, ¿no? Y probablemente durante todos los 5 años de secundaria y en primaria lo mismo, ¿no? Pero en cambio en la universidad sí tienes que saber administrar muy bien tu tiempo. Por ejemplo, los huecos que te da, bueno, en el primer ciclo se te da el horario, ¿no? Entonces por ahí que tienes que saber aprovechar bastante ese tiempo que se te da. Lo que me ayudó a mí fue aprender a usar las agendas. Entonces yo la verdad no intenté una agenda virtual, pero me di cuenta que no era lo mío. Por más de que lo podía tener en el celular, la verdad es que no era algo que se me quedara tan fácilmente, ¿no? Por otro lado, probé con una agenda física y la verdad me ayudó bastante, ¿no? Sobre todo la que tiene como una vista mensual, semanal y diaria. Y si bien no es como organizar cada hora de mi vida,
Si no, es un poco más de tener en cuenta qué días voy a estar un poco más ocupada o qué días tengo para descansar, ¿no? Porque sí considero que bastante importante es el descanso y también saber socializar bastante, ¿no? Eso es algo que siempre te va a aliviar. O sea, yo no considero que para ser una estudiante destacada tengas que dejar de socializar, de ir a fiestas o conocer más gente o desarrollarte en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, si hay otros hobbies que te gustan, simplemente es mejor organizarse o tal vez primero conocer un poco de qué es lo que vas a llevar y poder encontrar un horario en el que tú puedas llevar algo extra, ¿no? Porque de esa forma también no se vuelve tan monótono, ¿no? Mis hobbies no van por ahí con el arte tal vez, pero sí disfrutaba mucho como participar en cosas extracurriculares, por ejemplo en comisiones, también disfruto bastante como investigar sobre política, sobre temas de género y todo ello. Entonces yo sí me daba como ese tiempo para asistir a actividades extracurriculares y yo sí considero de que fuera de los estudios, si tú te desarrollas de otra manera, eso va a ser un plus o un extra para seguir destacando, ¿no? No siempre tienen que ser tal vez académicamente exactamente así, pero sí considero que el extracurricular también te da como un plus a ti como persona, más allá de solamente un estudiante, aunque también lo hace, ¿no? Porque siempre terminas aprendiendo algo nuevo. Yo también estoy muy de acuerdo contigo de que no solamente la universidad es un espacio extremadamente en el que se tenga que estudiar. Si bien es necesario también aprender y adquirir conocimientos académicos, también es importante conocer personas, socializar o meterte a cosas extracurriculares, ¿no? Ya sea un voluntariado. Utilizabas materiales para organizarte, en este caso una agenda, lo cual siento que es más rentable, sobre todo económicamente también, y te hace ser un poco más productiva. Y comentando eso de la productividad, que es un tema que a muchos les interesa saber cómo empezar o cómo gestionar su tiempo, quiero consultar lo siguiente. ¿Cuáles fueron o las que hasta ahora son las estrategias de estudio que empleas durante todo este proceso académico? Bueno, en primera tendría que recalcar que no considero que sea una persona muy disciplinada, por así decirlo. Al contrario, creo que soy muy flexible. Creo que eso es lo que a mí me ayudó de poder disfrutar de mi vida como estudiante y a la vez poder obtener buenos resultados de los que yo me sienta tranquila, ¿no? O sea, no sentir que me he matado estudiando, pero sí sentir que he aprendido bastante. Para mí es más importante las clases. Creo que todas las personas que han llevado cursos conmigo siempre me dicen que participo demasiado. No al punto de ser cargosa, o bueno, no trato de serlo, pero a mí me gusta bastante como preguntar, conversar con los profesores, sobre todo los profesores que admiro. Aparte, me gusta bastante traer los temas que yo ya había escuchado, ya había aprendido, porque a veces en ese momento como cobran sentido y tú ves una relación ahí y es algo que te impacta en ese momento, ¿no? Y te dan como ganas de seguir indagando sobre ello. Entonces, si bien trato de no salir de la conversación del tema que nos están explicando, sí trato de profundizar en ello o terminar de resolver todas mis dudas, ¿no? Otra cosa que podría resaltar bastante es encontrar tu lugar de estudio. Eso es algo que al comienzo yo no creía, pero a lo largo del ciclo comencé a darme cuenta de que en mi casa, por ejemplo, no me concentro para estudiar. O sea, y si me concentro tiene que ser como en situaciones específicas, pero yo sí creo que durante semana de evaluaciones prefiero irme a las bibliotecas. Primero porque no hay mucho olla y segundo porque siento que todos están estudiando y es un lugar como de estudio. O sea, mi mente las usa a estudio o a tranquilidad, porque incluso a veces no vengo a estudiar, pero sí vengo como a hacer mis cosas o a leer un poco de lo que me gusta, entonces por ahí que me siento más cómoda en las bibliotecas, ¿no? Por último, diría que para mí es importante conocer a tus profesores. ¿Por qué? Porque todos tienen un enfoque diferente. Otros tal vez califican diferente, pero yo creo que como más o menos a partir de la primera evaluación tú te puedes dar cuenta qué es lo que los profesores más saltan o valoran y puedes usar eso a tu favor, o sea, para que en las siguientes evaluaciones o durante las clases sepas qué puntos debes de tomar atención y sobre todo en las evaluaciones saber cómo es el tipo de respuesta que más o menos espera tu profesor o el enfoque que le quiere dar, ¿no?
Lo que menciona sobre el lugar del estudio es muy importante. De hecho, pienso que cada uno debería tener uno, al igual que tú. Yo sé que tienes un horario no estricto, por ello, ¿sueles utilizar alguna de las técnicas de estudio que existen en internet? Por ejemplo, técnica Pomodoro, técnica de los 2 minutos o algo por el estilo que capaz hayas escuchado por ahí. De ser el caso, pues coméntanos. Realmente sí creo que antes de empezar la universidad estaba como muy entusiasmado por encontrar ese tip de estudio que me iba a ayudar, pero realmente probé de todo y me di cuenta que era diferente para cada curso. Como te digo, así como un tip exacto, podría decir que a veces cuando realmente no tienes ganas de estudiar, algo que sí me ayuda es el tip de los 2 minutos, o creo que incluso menos. Es como unos 15 segundos donde te sientas a ver qué es lo que tienes que hacer. Otro tip de estudio que podría decir es tal vez como realizarme preguntas, pero es únicamente en los cursos en los que se pide como bastante memoria, ¿no? También considero que agradezco que acá en la universidad la mayoría de cursos, o al menos los que yo he llevado, no me fijan como ser tan memorística, porque realmente no disfruto la educación que sea de esa manera. Otra cosa que podría decir como tip de estudio, tal vez aunque todo el mundo diga que no es recomendado, yo sí sigo haciendo resúmenes, pero he cambiado bastante la manera de hacer resúmenes. Trato de ponerle un diseño que me haga entender como completamente o me haga entenderlo más fácilmente, ¿no? En cada curso no se puede estudiar de la misma manera, porque a veces si te amarras mucho a un solo tipo de aprendizaje, terminas no captando todo lo que el curso necesita de ti. ¿Se podría considerar los tips que te pregunté como un complemento más allá de las estrategias que uno puede emplear, ¿no? Interesante, realmente lo que nos comentas, Angie. Verás, no suele ser a veces tan simple, sobre todo para alguien que está comenzando con la organización de los estudios, emprender la rutina de alguien que tiene grandes resultados. Por ello, ¿qué sugerirías a quienes están comenzando y a quienes ya han avanzado en este proceso? Lo principal sería aprovechar si tienen la posibilidad de elegir a sus profesores. Soy mucho de ver los sílabos, por ejemplo, y darme cuenta cuáles son los temas de mi interés, ¿no? Yo soy mucho de pensar que si te gusta, te va a ir bien, porque es algo en lo que terminas dando un poco más de lo que normalmente darías en cualquier otro curso, ¿no? Yo por eso siempre priorizo los temarios que coinciden con el enfoque que yo le quiero dar a mi carrera, ¿no? Nunca me dejo llevar 100% de la opinión de los demás, porque sé que no a todos les interesa lo que a mí me interesa. Entonces, por ahí hay gente que solamente busca como pasar fácil o busca los cursos fáciles, los profesores que no te jalan, ¿no? Pero yo considero que esa diferencia que puede marcar es que a mí sí me gustan mucho los retos, pero todos los retos que siempre vayan encaminados a mis objetivos, ¿no? Siempre voy a hacer de la filosofía de decir de que hagas lo que disfrutas, lo que te gusta, porque probablemente te va a ir bien. Entonces, sí sugiero bastante que las personas que estén empezando por ahí en su vida universitaria traten de siempre traten de tomar retos mientras sea algo que les pueda interesar. Aparte de las personas que ya están como a la mitad de sus estudios, les recomendaría bastante de que nunca dejen de seguir como innovando o cambiando la forma en la que estudian o en la que ven su carrera, ¿no? O sea, nunca se queden en un solo pensamiento, en una sola idea, que a veces termina convirtiéndote en una persona mediocre. Y eso es algo tal vez un poco fuerte de escuchar, pero sí considero que lo que te va a diferenciar va a ser el entusiasmo o las ganas que tú tengas de hacer algo bueno con tu carrera. Como mencionas, Angie, me parece importante, uno tiene que plasmar de acuerdo a sus objetivos, y eso es algo que uno lo tiene que definir, ¿no? Antes de seleccionar sus cursos u horarios. Retomando un poco al tema de experiencias que has tenido tú, Angie, dentro de la universidad, te quiero preguntar lo siguiente, lo que tú consideras, ¿no? ¿Cuáles crees que son los aspectos que son más subestimados, pero a la vez importantes de la universidad? ¿Y cómo crees que eso pueda mejorar significativamente en el aprendizaje y la experiencia universitaria de cada uno? Por así decirlo, considero que una parte que no se valora mucho en la universidad
es la diversidad de su malla curricular, ¿no? Los 2 años de estudios generales creo que fue eso que me convenció totalmente para elegir esta universidad. Y a veces como que muchas personas no lo disfrutan o piensan que es una pérdida de tiempo, pero yo no lo veo de esa manera, lo veo por el contrario, la posibilidad de conocer personas de diferentes carreras, la posibilidad de encontrar diversas perspectivas que hay sobre varios temas. Por ejemplo, uno viene del colegio con cierto aprendizaje sobre historia o algo tal vez lo más tradicional, ¿no? Pero la amplia gama que te da para elegir lo que tú quieres llevar, eso finalmente te termina gustando y aparte de ello, terminas conociendo de todo un poco. O sea, eso tal vez es como lo que más diferencia a la universidad de otras universidades que tal vez empiezan de frente y llevan como pura teoría y bueno, ¿no? Si bien los cursos de por sí te dan una variedad genial, considero que participar en ello te termina llevando o abriendo nuevas oportunidades para que te desarrolles como profesional. Siento que, por ejemplo, muchas personas ven como aburrido los conversatorios o aburrido crear grupos estudiantiles, agrupaciones que tengan ese enfoque que a personas les interesa, se juntan y crean nuevos proyectos en base a eso, ¿no? Hay personas que no le dan el valor que podría tener, ¿no? Porque finalmente ello te lleva a conocer gente con más experiencia y puedes conocer inclusive gente que admiras, egresados, que te van a poder dar un panorama, una perspectiva mucho más amplia de lo que tú ahorita tienes, ¿no? A veces cerrarse mucho en lo que tú llevas y ya no ver nada más de otras carreras, no te lleva nada nuevo, no nada innovador. Por ejemplo, yo aparte de Derecho, también una carrera que me interesó, que me hizo dudar en algún momento, fue Ciencias Políticas. Y gracias a estudios generales pude conocer más gente que va a Ciencias Políticas, incluso egresados o profesores, o incluso cursos como Sociología, Antropología, te dan una perspectiva nueva y conoces un poco más de qué va, ¿no? Para que al fin y al cabo terminas trabajando con más profesionales. Entonces por ahí aprovechar un poco todo lo que te da la universidad y lograr todo lo que tú quieres. Siento que a veces no se dan cuenta de esas oportunidades, ¿no? Y por ahí que lo subestiman, pero son cosas que están para ti, ¿no? Están hechas para el alumno, ¿no? Saber aprovecharlos es lo que te va a hacer finalmente una persona excepcional, ¿no? Uno cuando va a estas charlas, aparte de aprender lo que se realiza en el conversatorio, también conoce muchas personas, egresados, estudiantes, igual que tú, que tienen ganas de aprender o conocer, ¿no? En general. Y bueno, también aprovechando el tiempo para recordar un poco, ¿no? Sobre los cursos académicos que comentamos al inicio, quiero consultarte lo siguiente, porque verás, hoy en día la tecnología, las redes sociales están a la vuelta de la esquina, están en todo sitio, incluso donde estamos hablando ahora mismo, que es un celular. Y por eso te comento eso. Mira, últimamente se ha puesto muy de moda esto de utilizar ChatGPT, inteligencias artificiales para realizar tareas o trabajos académicos. Y muchas veces el trabajo que realiza esta inteligencia artificial suele ser mejor empleado que lo que puede hacer un ser humano. En ese sentido, ¿cómo consideras que esta tecnología puede ayudar a potenciar el rendimiento académico? Y aparte, ¿qué opinas al respecto de quienes usan la inteligencia artificial, tal como mencionamos ChatGPT, para avanzar con los proyectos académicos, ¿no? Claro, tienes razón. De hecho, también justo creo que aprendí un poco sobre el manejo de estas inteligencias artificiales en charlas que daban acá en la universidad, porque siempre tal vez algo que sí es importante que sepan de mí es que no soy muy tecnológica en ese sentido. Tal vez si soy una abogada sería como muy a la antigua, pero no, por ejemplo, yo no tenía idea de cómo se utilizaban las inteligencias artificiales porque yo pensé que todas eran pagadas, ¿no? Y bueno, recién fue como hasta como un comentario de unas amigas que bueno, que se puede usar, que como que ahí puedes encontrar ideas y cosas así. Y bueno, en realidad no es algo en lo que esté tal vez como esté en contra de las inteligencias artificiales del todo, porque
puede ser una herramienta que te puede llevar a algo, potenciar lo que tú haces, pero creo que nunca va a potenciar algo si no es nada tuyo, ¿no? O sea, si finalmente no terminas sabiendo nada de lo que vas a mandar en tu trabajo. O sea, una inteligencia artificial no trabaja pensando en lo que tú quieres. O sea, tú tienes que poner lo que tú quieres y eso ni siquiera estás seguro si lo que te va a dar es lo que tú estás buscando, ¿no? Porque no debe ser usado de forma negativa, así como que te hagan todo el trabajo, porque finalmente termina siendo un curso en vano, ¿no? O sea, un curso en el que no aprendiste nada, en el que no aplicaste nada. Y probablemente cuando tú aplicas eso que te dan los profesores es donde tú terminas aprendiendo y lo que te va a dar pie a que algún día puedas destacar en ello, ¿no? Que tú puedas hacer tus investigaciones, porque las inteligencias artificiales te dan un resultado a partir de fuentes que se encuentran en internet, pero ¿qué pasaría el día en que tú quieras crear una fuente? O sea, ¿cómo tú vas a redactar algo que la inteligencia artificial no tiene base de datos, ¿no? Entonces, por ahí diría de que si no sabemos utilizarlo, nunca nos va a traer nada bueno. O sea, nos va a traer una dependencia total que en algún momento te va a hacer una persona prácticamente inútil. O sea, ¿cómo puedes desarrollarte como un profesional si dependes de algo tan voluble, ¿no? Que de un día a otro puede cambiar. Por ahí, si hablamos de trabajos de investigación y usar como herramientas, yo diría que te puede ayudar a traer ideas nuevas, pero nunca te puede traer un trabajo final porque no pondrías nada de las ideas que son tuyas, ¿no? A lo que voy es de que, por ejemplo, para una lluvia de ideas, ¿no? A veces hay cosas que no se te vienen a la mente en ese momento y bueno, puedes usarlo y preguntar, o sea, ¿qué otros temas relacionados a tal existen, ¿no? Que obviamente es algo bueno porque finalmente termina siendo como un repositorio de ideas, ¿no? O de trabajo. En cambio, por ahí los trabajos que realmente resaltan son los que finalmente pueden dar algo que nunca se ha visto, porque la creatividad humana también es algo tan diverso, tan único, que de un momento de una idea se te puede venir, ¿no? Entonces, por ahí considero que se usa como herramienta, sí, pero tienes que saber hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto no vas a depender de ella, hasta qué punto vas a ser una persona que está aprendiendo algo, ¿no? Algún día te van a encontrar eso y creo que no te va a gustar las consecuencias que te van a traer, ¿no? Bueno, es un debate, ¿no? Yo tampoco soy un experto en el tema, no podría analizarlo a raíz y todos los derivados que pueden complementar, pero bueno, me parece súper interesante el aporte que nos mencionas y ya para modo de ir concluyendo con el podcast, quería hacerte una última pregunta. Esta pregunta sí que siento que es un poco polémica porque ya puede abrir dos bandos y puede abrir un debate tal vez en los comentarios o en quienes nos escuchan. Y bueno, ya hemos comentado cómo realmente se puede ser efectivo implementando hábitos o estrategias para romperla en tus estudios. Sin embargo, saliendo un poco de esa línea y ya a modo de crítica, ¿qué factores negativos tú consideras que posee este sistema educativo en general? ¿Y cómo crees que se puede satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad y preparar a los estudiantes para los desafíos ya en el futuro? A ver, creo que factores negativos hay varios, pero algo que creo que terminan perjudicando demasiado y ya complicando poder hacer un cambio rápido es el diseño que ya tienen los cursos escolares, ¿no? O sea, el primer inicio que tiene un estudiante y bueno, los cursos en los que van enfocados, por así decirlo, yo considero que solo van para ciertos tipos de inteligencia, ¿no? Bueno, agradezco bastante de que por ahí se alinea lo que yo voy, pero me parece algo injusto y probablemente todos hemos conocido a alguien que resalta en uno de esos cursos, ¿no? Ya sea danza, artes, educación física, pero te das cuenta que a la larga, viendo las deficiencias que tiene el sistema educativo para esas carreras, porque finalmente son unas carreras y probablemente son más valoradas en el extranjero, pero bueno, acá en nuestro sistema educativo en el Perú no te brinda esas facilidades, ¿no? Incluso si tú quieres estudiar eso, es muy costoso, ¿no? Y es muy difícil que tus padres acepten tan fácilmente, porque creo que lo primero que se les viene a la mente es como no hay campo laboral,
profesional. No hay oportunidades realmente, y probablemente tienen razón, no hay oportunidades y no se le da la oportunidad necesaria. Y si se dan, probablemente son como un muy bajo porcentaje, a comparación de la oportunidad que tienen otras personas que cuentan con las inteligencias un poco más vinculadas a lo que busca la universidad en temas como letras, matemáticas, ciencias, ¿no? Considero algo muy lamentable que muchas de esas personas que terminan siendo grandiosas en otros cursos tengan que cambiar su destino de vida para acomodarse en otra carrera que nunca termina de satisfacerle al 100%, ¿no? Porque a veces uno se da cuenta y no es lo tuyo, pero es lo que te obligan, ¿no? A veces el sistema educativo sí te obliga a cambiar lo que tú quieres ser para simplemente acomodarte y poder sobrevivir un poco con lo que te da la vida, ¿no? Otro punto a considerar son los tipos de evaluaciones. Considero que sobre todo en la educación estatal, la exigencia es más humorística. O sea, memorística en el sentido de que no te exige nada más crítico, reflexivo o práctico, ¿no? Que finalmente son habilidades que te piden en los trabajos, lo que finalmente terminan dándote ese plus, ese puesto de trabajo, ese sueldo que muchos piensan. Pero, ¿qué herramientas te da el colegio o la universidad cuando solamente te exige recordar todo lo que te enseñan? Y aparte, ¿cómo vas a acordarte todo para, por ejemplo, un examen de admisión? ¿No? Eso también es algo que no me gusta para nada, que muchos exámenes de admisión de universidades estatales únicamente te exigen, no sé, saberte unos 300 temas, unos 15 cursos, unos 10 cursos, para tener esa oportunidad, ¿no? de desarrollarte profesionalmente. ¿Y eso qué termina generando? Termina generando de que muchos estudiantes tengan que pasarse años preparándose para poder desarrollarse en una educación superior, ¿no? Y es muy triste porque no todos los padres van a tener esa disponibilidad o ese dinero, más que todo, para darle a sus hijos ello, ¿no? Darle 1, 2, 3 años de preparación para que puedan estudiar una educación superior, ¿no? Y bueno, con la otra pregunta sobre cómo podríamos satisfacer esas necesidades. Bueno, como tú mencionas, la sociedad cambia, ¿no? O sea, se ve de que tal vez ahorita hay universidades ahora sí que se pueden enfocar un poco más en otras carreras como artes, incluso esas carreras como gastronomía, ya se pueden un poco más como oficializar. Pero aún así considero que para preparar a los estudiantes se tienen que añadir situaciones de la vida real, ¿no? Por ejemplo, considero que algo que sería muy bueno sería aplicar a todas las carreras, lo que es educación financiera, incluso algo tal vez que sí es polémico, pero para mí me parece importante, es la educación sexual integral, ¿no? Porque muchas veces, si te das cuenta, en el Perú una carrera termina truncada por no tener esa planificación familiar, ¿no? Y eso es algo que finalmente viene de familias. Algo que es muy importante actualmente es la salud mental. O sea, ¿cómo puedes tú dar lo mejor de ti si no tienes una estabilidad mental? Y a veces eso también es muy lamentable, porque nuestro sistema no tiene la capacidad de atender a todas las personas que lo necesitan, ¿no? E incluso no solamente personas que tal vez tengan trastornos mentales, sino personas que necesitan de ese apoyo psicológico, porque tal vez tú ya lo sabes, pero todos podríamos llevar terapia, o sea, no es algo malo. El problema es de que hay muchos estigmas respecto a ello y tal vez no se valora como se debería, ¿no? O sea, si bien considero que no debería ser algo obligatorio para todos, pero es algo que te puede ayudar en la sociedad en la que estamos, ¿no? Una sociedad tan competitiva, a veces tan mala, ¿no? Porque incluso con la tecnología que trae tantos beneficios, terminas causándote un estrés tremendo, comparándote, sintiéndote menos, y esas cosas, si no se saben manejar con una buena estabilidad mental, no te dan pie a que tú puedas desarrollarte correctamente como una persona
apta para ello, ¿no? O sea, no todas las personas tienen esa oportunidad, pero creo que sí es importante saber notar cuáles son los problemas que tenemos en la sociedad, ¿no? Pueden ser tanto sociales, psicológicos y también, por ejemplo, de aprendizaje, ¿no? Muchas personas tienen neurodivergencias y nuestro sistema no está hecho para ello. Entonces, lo principal considero que debería de ser como un estudio que pueda identificar esas problemáticas que tenemos con respecto a la educación en el Perú, ¿no? Y así es como lo veo, ¿no? O sea, son algunos de los factores que he podido identificar y estoy segura que deben haber muchos más, pero sí me gustaría tal vez en un futuro poder tener a la mano cuáles son ellos y porque más personas puedan hacer proyectos en base a ello para atenuar, ¿no? esa gran diferencia que hay entre muchas personas, ¿no? Has tocado muchos temas, los cuales son muy interesantes también, y cabe abordar cada uno en un diferente espacio. Y bueno, tal cual como mencionas, el Perú, la educación, es un tema de oportunidades. Algunos nacen con ventajas más adelantadas y otros que lamentablemente no tienen las mismas oportunidades, ¿no? Ese es un tema también está arraigado a un tema ya del problema estatal que lo discutiremos en otra sesión. Pero para resumir, realmente me pareció muy importante y muy interesante el aporte general que nos has brindado académicamente, experiencias y el último punto de las inteligencias artificiales, llamó de críticas y al sistema educativo, de las falencias que existen, ¿no? Y eso es algo también que hay que tomar muy en cuenta y siempre tiene que estar abierto a debates para poder brindarnos soluciones, ¿no? Eso ya será un tema para otro podcast de Charlemos un rato. Quiero agradecer a Angie Flores Roa por compartir su tiempo y sus reflexiones con nosotros, su dedicación, sus logros académicos son verdaderamente inspiradores y su pasión por querer aprender constantemente y el crecimiento personal que ella mantiene son ejemplos a seguir. Gracias nuevamente, Angie, y nada, esperamos a todos en el próximo episodio de nuestro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Nos vemos en el siguiente podcast. Dale, Angie.